Ford, el valor del conocimiento. Estados financieros consolidados, certificados y combinados. Un nuevo proyecto de ley pretende hacer modificaciones sobre estos. Veamos qué proyecto de ley cursa en el Congreso de la República. En el Congreso de la República está avanzando un proyecto de ley en el cual se modificarían normas sobre estados financieros consolidados, combinados y certificados. Pero veamos un poco qué nos dice este proyecto de ley para entender cuáles serían las principales modificaciones. Número 1. ¿Cómo quedarían las obligaciones respecto de los estados financieros consolidados? Respecto de los estados financieros consolidados, la casa matriz o controlante, además de preparar y presentar estados financieros separados, debe preparar y difundir estados financieros de propósito general consolidados, que presenten la situación financiera, los resultados de las operaciones, los cambios en el patrimonio, así como los flujos de efectivo de la matriz o controlante y sus subordinadas o denominados o dominados, como si fuesen los de un solo ente. Allí tenemos entonces la posibilidad, o mejor aún, el proyecto de ley obliga la preparación de los estados financieros consolidados, en este caso por la controlante. Esta controlante deberá preparar los 5 estados financieros básicos, como lo acabamos de ver en el artículo, y en esos estados financieros básicos pues hará los consolidados respectivos para mostrar la situación financiera de la sociedad. Pero además, nos dice el proyecto, los estados financieros de propósito general consolidados deben ser sometidos a consideración de quien sea el competente para su aprobación. En todo caso, las entidades subordinadas o subsidiarias prepararán estados financieros individuales o separados según el caso. Miren ustedes que habrá que someter también a aprobación los estados financieros consolidados. No lo establece claramente, pero debe ser de la compañía controlante, de la cual se establezcan los estados financieros consolidados. No podrá ser de las compañías controladas. Pero además las compañías controladas quedan con la obligación de presentar estados financieros separados. Es decir, cada compañía controlada establece sus estados financieros individuales. La compañía controlante también establece los estados financieros de la compañía controlante, pero además presentará los estados básicos del consolidado, de la controlante con todas las compañías controladas. Además, nos preguntaríamos, ¿qué son estados financieros combinados según el proyecto de ley? Miren ustedes que aparece en este proyecto el tema de los estados financieros combinados y nos dice, son estados financieros combinados aquellos constituidos por un único conjunto de estados financieros de 2 o más entidades controladas por un único inversionista. Aquí estamos en un supuesto diferente, no está muy bien establecido en la norma los estados financieros combinados y podría llevarse a equívocos, porque una cosa son combinados, otra cosa son consolidados. Quisiéramos que en el proyecto desarrollaran un poco más sobre la estructura de los estados financieros combinados y qué significa que estén controlados por un mismo inversionista. Si simplemente son sociedades que tienen el mismo inversionista y deben combinar los estados financieros, o si se trata de compañías que se encuentren controladas unas por otras en el estatus de matrices subordinadas. Tendríamos que irnos a la doctrina internacional respecto de los estados financieros combinados, pero en este caso es mucho mejor que la norma aclarara cómo es la construcción de dichos estados financieros. Además, las entidades bajo control deberán preparar estados financieros combinados. Nos dice que todas las entidades que estén bajo el control común deberán establecer estados financieros combinados. Dice, se considera entidades bajo control común aquellas que están controladas en una misma instancia por una misma entidad o entidades y el control ejercido sobre ellas no es transitorio. Las entidades que se encuentren bajo control común, cuya controladora no esté domiciliada en el país o por alguna razón no esté obligada a consolidar estados financieros, deberán preparar estados financieros combinados. Miren ustedes que en este caso se impone la obligación a las entidades bajo un control común de preparar estados financieros combinados y de allí la necesidad imperiosa de regular muy bien qué son esos estados, qué deben contener, cuáles estados son los que estarían combinados.
Se modifica el artículo del Código de Comercio respecto de la subordinación. Miremos en este proyecto de ley cómo se intenta modificar el tema de la subordinación. Veamos. El artículo 260 del Código de Comercio quedaría de la siguiente manera. Subordinación. Una sociedad será subordinada o controlada cuando su poder de decisión se encuentre sometido a la voluntad de otra u otras personas que serán su matriz o controlante, bien sea directamente o con el concurso o por intermedio de las subordinadas de la matriz. La sociedad subordinada se denominará subsidiaria. Ahí tenemos entonces una modificación en el artículo 260 que no es sustancial, pero que aclara algunas discusiones que se han tenido respecto de el control, la subordinación y quiénes son subsidiarias. Según el proyecto de ley, ¿cómo se entiende el término control? En el artículo 11 dice adiciones el parágrafo al artículo 261 en cuanto a las presunciones de subordinación del Código de Comercio. Ese parágrafo sería el parágrafo número 3 y nos dice: el término control para efectos de este artículo se entiende en el sentido expresado en los marcos técnicos normativos expedidos en desarrollo de la Ley 1314 de 2009 y demás normas que la modifiquen o sustituyan. Miren ustedes entonces que el término control ya no queda dependiendo de las normas comerciales. Y aquí vamos a tener dificultades, porque queda dependiente de todas las reglamentaciones que se realicen de la Ley 1314. Y allí no hay mucha claridad. Además, no es por ley de la República, sino que los ministerios también establecen una serie de decretos reglamentarios. Y allí pues tendremos dificultades en reconocer quiénes son subsidiarias, quiénes son subordinadas. Vamos a terminar finalmente estableciendo que son subordinadas, quiénes son subsidiarias, las que den para ese tipo de control bajo las normas internacionales de información financiera. Allí va a haber dificultades entre los contadores y los abogados en la interpretación de quién se encuentra controlada y quién no se encuentra controlada, quién es subsidiaria y quién no. ¿Qué modificación se da a los estados financieros certificados? Respecto a los estados financieros certificados, se pretende modificar el artículo 37 de la Ley 222 de 1995 y dice lo siguiente: el representante legal y el contador público, bajo cuya responsabilidad se hubiesen preparado los estados financieros, deberán certificar aquellos que se pongan a disposición de los asociados o terceros. La certificación consiste en declarar que se ha verificado previamente las afirmaciones implícitas contenidas en ellos conforme al reglamento. Y aquí no estamos hablando conforme a la ley, sino conforme al reglamento, es decir, a los reglamentos de la Ley 1314, mejor aún, al marco de las normas internacionales de información financiera reglamentadas por los ministerios que tienen la potestad de hacerlo. Sería preferible que se juntara toda esa reglamentación en una sola ley y se tuviese una información clara respecto de quiénes serían o cómo serían las normas a verificar para certificar estados financieros. Por el momento, quedarían declarando el representante legal y el contador público respectivo que los estados financieros han sido verificados a la luz de las normas reglamentarias, es decir, de todo el reglamento sobre normas internacionales de información financiera u otros reglamentos sobre el manejo contable en el país. Llevar varias contabilidades sería equivalente a llevar doble contabilidad. Y la pregunta es muy interesante porque hemos visto que para efectos fiscales se van a tener que preparar otras contabilidades, que para efectos de ciertas actividades, como en el caso de la ganadería, de ganados bovinos, habrá que llevar una cierta contabilidad, también para efectos fiscales. Y que nos ha dicho, por lo menos temporalmente, la Ley 1607, que durante 4 años se seguirán aplicando la ley el decreto 2649, 2650, tras la entrada de las normas internacionales de información financiera. Esto quiere decir que tendremos varias contabilidades. La pregunta es, ¿esto dará para decir que las compañías llevan doble contabilidad con las sanciones que esto acarrea? Miren lo que nos dice este proyecto de ley para evitar ese problema. Contabilidad con diferentes propósitos. Cuando uno obligado a llevar contabilidad en los términos del Código de Comercio y de las leyes que así lo dispongan, deba preparar registros simultáneos con otra base contable distinta a la de su contabilidad oficial,
como por ejemplo para fines de transición a los nuevos marcos técnicos normativos, de valoración de transacciones en monedas extranjeras o de manejo de información tributaria. No se entenderá que lleva doble contabilidad, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 264 de la Ley 1564 del 2012. Obsérvese que no llevará entonces doble contabilidad, mejor dicho, queda reglamentada la posibilidad de llevar varias contabilidades en el país por efectos de valoración, por efectos de monedas extranjeras, por efectos fiscales, que son los que han, digamos, destrozado la columna vertebral de los aspectos contables, que gracias a Dios, ahora con la entrada de normas internacionales de información financiera, vamos a tener aislada la contabilidad fiscal de la contabilidad en IFRS. Tendríamos además que decir que podrán las entidades de control y vigilancia ordenar la rectificación de los estados financieros. Respecto de la rectificación de los estados financieros, aquí le da una posibilidad adicional a las entidades de vigilancia y control el proyecto de ley. Y esa posibilidad es que se puedan rectificar los estados financieros y que lo pueda hacer la entidad correspondiente, la que pida dicha rectificación. Miremos qué dice el artículo del proyecto de ley sobre este aspecto. Rectificación de los estados financieros. Las entidades gubernamentales que ejercen inspección, vigilancia o control podrán ordenar rectificar los estados financieros o las notas que no se ajusten a las normas legales. Miren ustedes que es una orden preventiva, es una orden a prevención de la entidad de vigilancia y control para que sean rectificados los estados financieros. Ahí podemos tener muchas dificultades por el criterio, pero además, ¿qué pasará si una entidad ya tomó decisiones, por ejemplo, de distribución de dividendos y posteriormente la entidad exige la rectificación de los estados financieros? Ahí vamos a tener unas dificultades jurídicas interesantes. Deberá ser ordenado, pero es la misma entidad la que convocar inclusive a sus órganos sociales nuevamente para la autorización de esos estados financieros rectificados. Posibilidades allí habrán y habrá que mirar qué va a suceder. Adicionalmente diríamos que las rectificaciones operarán sobre estados financieros previamente sometidos a la aprobación del órgano que tenga la atribución legal de autorizarlos dentro de cada entidad y conducirán a la reexpresión de los estados financieros afectados en los términos señalados en el marco técnico normativo que corresponda. Las rectificaciones se darán a conocer al difundir los estados financieros respectivos y en todo caso en la forma y plazo que determine la respectiva entidad gubernamental. La orden de rectificación solo tendrá efectos cuando la entidad gubernamental que ejerce la inspección, vigilancia o control haya resuelto expresamente los recursos a que hubiere lugar si es que estos se interpusieran. Lo que quiere decir que se trata de un acto administrativo y que ese acto administrativo tendrá los recursos establecidos en el Código Contencioso Administrativo o en las leyes especiales que reglamenten esta rectificación. ¿Cómo deberá entenderse entonces en la ley los términos estados financieros de propósito general si se aprueba el proyecto de ley? Dice el proyecto de ley que los estados financieros de propósito general, cuando en otras disposiciones se haga referencia a esos estados de propósito general, dentro de los cuales se encuentran los estados financieros básicos y los consolidados, se entenderá en los términos de los requerimientos de los marcos técnicos normativos según el grupo al cual le corresponda. Y esto porque los diferentes grupos pues tienen unos estados financieros con unas normas aplicables para grupo 1, para grupo 2 o NIF plenas o NIF para pymes. Así que el estado de propósito general será aquel de acuerdo con la normatividad que sea aplicable al grupo respectivo y según la norma que esté usando. Cuando este proyecto de ley salga como una ley de la República, analizaremos finalmente cómo quedó. Sobre estos proyectos de ley y otros más, puede usted verificar en nuestra página web aquí en www.forum.com.co. Forum, el valor del conocimiento.